con el tanque seco y prácticamente sudando petróleo. Así está uno de los más importantes gremios que hace parte de la producción y también distribución de los combustibles en nuestro país. Precisamente son los dueños de muchas gasolineras de Colombia. ¿Qué están haciendo para sobrevivir en medio de esta difícil crisis? Pues tenemos contacto a esta hora de la mañana con Jairo Gómez, quien es el presidente de Fendipetróleo, que reúne a todos estos distribuidores, a los dueños de las gasolineras. Qué gusto tenerlo a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. Muchas gracias, Juan Diego. Muchas gracias por la oportunidad que tenemos los pequeños empresarios distribuidores de combustible a través de las estaciones de servicio de poder comunicarnos con todo el país. Tal y como tú indicas. Dicen ustedes que las ventas debido a la pandemia han caído por lo menos en un 70%. Así es, Juan Diego y televidentes. Durante el mes de marzo el impacto que tuvo el tema del aislamiento obligatorio dejó caer las ventas en los últimos 10 días del mes en cerca del 70%. Durante el mes de abril el impacto fue alrededor del 75%, donde se dejaron de vender aproximadamente 180 millones de galones en la cadena de distribución minorista de combustible. Veo aquí que ustedes generan de forma directa cerca de 45.184 empleos y de forma indirecta 90.368. Si no están trabajando como corresponde, ¿qué están haciendo todos estos empleados? Bueno, Juan Diego, conocemos el decreto presidencial y también firmado por el ministro de Trabajo, a través del cual se podían tomar algún tipo de medidas. Lo único que no se podía hacer era prescindir de los servicios de los empleados. A través de los asesores que tenemos vinculados en Fendipetróleo Nacional con recursos del Fondo Soldicom, hemos hecho lo que se llama el ABC laboral en momentos de crisis por el COVID-19 y hemos entregado unos diferentes escenarios para que se tomen medidas. Hemos enviado parte de nuestros empleados a vacaciones, así no tengan los tiempos para disfrutarlas, y fundamentalmente medidas que no afecten el ingreso de los trabajadores. En este momento conservamos toda la plana de personal contratada y justamente por eso el sector está en una crisis enorme. Los gastos se nos mantienen mientras los ingresos han decaído de manera sustancial. Claro. ¿Ustedes qué llamado le hacen al gobierno nacional para que les tienda la mano? Juan Diego, fundamentalmente 3 puntos. En este momento hemos elaborado una comunicación para la señora ministra de Minas y Energía y para el presidente de la República. Esperamos que esta comunicación esté firmada no solo por los miembros de Fendipetróleo Nacional, sino por cada uno de los distribuidores minoristas de combustible del país, que como tú lo indicas, son cerca de 5.684 estaciones de servicio en todo el territorio colombiano, y fundamentalmente tenemos 3 peticiones para poder salir de esta crisis tan enorme que estamos atravesando. La primera tiene que ver con... Perdón. Sí, termine la idea, tranquilo. Correcto. La primera tiene que ver con solicitar un margen de sostenibilidad que sea irrenunciable. Lo que buscamos es que por ser la actividad que desempeñamos a través de las estaciones de servicio, la prestación de un servicio público, así está definido en la Ley 39 de 1987, solicitamos un principio básico de los servicios públicos que se llama suficiencia financiera. Estamos solicitándole al gobierno nacional que nos garantice un ingreso para poder cubrir los costos medios de operación y mantenimiento de las estaciones de servicio. Las estaciones de servicio, en todo caso, casi siempre están en la mira de muchos usuarios y, por supuesto, conductores que tanquean sus vehículos y se quejan permanentemente del precio de la gasolina. En medio de toda esa cadena que hay de combustible, de explotarlo, producirlo, refinarlo y llevarlo hasta el consumidor final, ¿ustedes qué papel juegan? Juan Diego, para responderte esta pregunta es muy interesante revisar cómo se compone la estructura de precios de cada galón de combustible en el territorio colombiano. Tal y como tú lo acabas de decir en tu pregunta, la gran parte del galón de combustible es lo que se llama ingreso al productor, es decir, lo que Ecopetrol
recibe por elaborar el producto. Sí, aquí lo tenemos. En el tema de la CPM, correcto. En el tema de la CPM... Sí, aquí está, aquí hemos discriminado, Jairo, los precios, lo que paga realmente un colombiano por el galón de gasolina. Lo primero que paga es por producir, sacar la gasolina, producirla y refinarla. Ahí se va el 54% del precio, ¿cierto? Que esos son más o menos 4.471 pesos. Correcto. ¿Cierto? Segundo, impuestos. ¿Cuánto paga alguien en impuestos en un galón de gasolina? Tal y como la lámina lo indica, en el tema de la gasolina corriente, 2.029,98, que son los impuestos contenidos en cada galón de gasolina. Impuesto al carbono, impuesto nacional a los combustibles y la sobretasa. El transporte y el margen mayorista y el margen de plan de continuidad suman aproximadamente 800 pesos, y tal y como se puede observar en la gráfica, el margen minorista solo es para este mes el 9%. En los meses anteriores, con un combustible mucho más alto, el margen del distribuidor minorista era aproximadamente el 8%. Jairo, también hay muchas quejas, déjeme decirle, si bien ustedes representan, bueno, un margen mínimo, también hay muchas quejas de usuarios por varios motivos frente a las gasolineras. El primero de ellos, que a veces se aumenta el precio o se baja el precio y ustedes demoran mucho en aplicarlo. O que inclusive a veces la medida no corresponde a la realidad. ¿Qué responderle a esas personas? Bueno, en la primera de tus preguntas es importante ilustrar a la comunidad en general. Como primera medida, los sectores regulados en la economía tienen que observar el decreto 1480, perdón, la ley 1480, que es el Estatuto al Consumidor. Esta ley, en el artículo 26, para los sectores regulados, reza que cuando hay modificaciones en el precio, sea hacia arriba o hacia abajo, los actores que trabajan en estas cadenas disponen de hasta 48 horas para modificar los precios luego de ser expedida la resolución que los modifica. Entonces, importante conocer que pero cuando hay cambio de precio... Por ejemplo, el gobierno dijo que tenía que bajarle en esta pandemia 1.000 pesos al galón de gasolina. Así es, y se hizo. Solamente que se tomaron 2 días adicionales. Recordemos que la resolución fue expedida el día 16 de marzo y en teoría empezaba a regir a partir del 17 de marzo. El mismo Ministerio de Minas y Energías expidió un comunicado a través del cual amplió este plazo hasta el día 21 de marzo. El día 21 de marzo a las 0 horas, tanto las compañías mayoristas de combustible como los distribuidores minoristas de combustible empezaron a dar aplicación a la resolución. En el segundo punto, en que hablas en cuanto a las mediciones, es importante también hacerle saber a la comunidad en general que el sector de distribución de combustibles es uno de los sectores más regulados y vigilados. Adicional a la vigilancia que ejerce por sus competencias y por su misionalidad la Superintendencia de Industria y Comercio, tenemos también que cumplir con una vigilancia que hace un organismo acreditado de verificación metrológica que visita todas las estaciones de servicio del territorio colombiano y garantiza que todos los surtidores están entregando combustible a 0 rayas. Pues ahí está, es Jairo Gómez, el presidente de Fendipetróleo, esta agremiación que reúne a los distribuidores de combustible minoristas de las diferentes partes de Colombia, también haciendo un llamado al gobierno nacional, una especie de SOS para que les dé algunos beneficios solidarios en medio de esta crisis que también los ha perjudicado muchísimo. Jairo, gracias por estar con nosotros a esta hora de la mañana aquí en Noticias Caracol. ¡Feliz día! Muchas gracias, Juan Diego, y quiero recordarles a la comunidad que hay un sector muy importante para la economía que genera aproximadamente 45.000 empleos, que está representado por una agremiación como Fendipetróleo que tiene 50 años de vida y que prestamos un servicio público muy importante porque es transversal a todos los sectores de la economía. Feliz día para usted. Un abrazo. Muchas gracias.